El silencio que siguió a la música fue interrumpido por un siseo bajo. Niski estaba erizado frente al gran espejo de cuerpo entero que precedía el pasillo de la tienda. El gato no miraba su propia imagen, miraba a Joseph. Lo observó acercarse al espejo. No caminaba con la pesadez de sus años, sino con una postura erguida, casi antinatural. Se detiene frente a su reflejo y con un dedo índice recorre la línea de su mandíbula. Parece sorprendido. En su mente espera sentir el tacto frío y liso del esmalte, pero solo encuentra la aspereza de su piel. El tiempo es un ladrón muy descortés, ¿no es así, gatito? Te quita la lozanía, te apaga el brillo de los ojos. Y cuando te das cuenta ya no eres el protagonista de tu propia vida, eres solo el decorado. Sus ojos se desvían hacia la vitrina, donde descansa la muñeca antigua. El terciopelo vino tinto de su vestido parece emitir un pulso propio en la penumbra. Joseph se para frente al estante de cristal. Al hacerlo, sus hombros se tensan y su barbilla se eleva unos centímetros. Ya no es el viejo coleccionista. Es alguien que posee un secreto de juventud eterna. Mírenla bien. Margaret no quería una muñeca, quería un duplicado, un seguro de vida contra las arrugas. Ella era la reina del escenario. Decían que su rostro era de porcelana fina, y ella les creyó. Le creyó tanto a la gente que terminó por envidiar a su propia figura. Margaret veía a la muñeca y veía lo que el tiempo le había robado. Margaret pensaba que ella era la muñeca y que la mujer que envejecía en el espejo era la impostora. Al final no sabía si maquillaba su cara o si intentaba pintar un alma en este cuerpo de terciopelo. Acérquense. Vean cómo luce la envidia cuando no tiene carne que morder. La luz en la tienda de antigüedades es ahora una neblina espesa y amarillenta. Joseph se mueve con una delicadeza de una elegancia casi femenina. Toma la muñeca y acaricia su traje de terciopelo, mientras sus propios ojos se afinan como zafiros fríos. Bajo la mesa, el gato observa cómo el rostro de Joseph parece haberse estirado, volviéndose más pálido y tenso, como si la piel se estuviera convirtiendo en cerámica bajo la presión de un pensamiento obsesivo. Margaret, no eres un juguete, eres un testamento. Eras el centro de todas las miradas. No había un rostro más hipnótico que el de Margaret Vince. Su piel era tan fina, tenía la textura del alabastro. Se podía ver la sangre correr bajo ella como hilos de seda roja, y sus ojos poseían un brillo que desafiaba las luces del set. Sin embargo, ella vivía aterrorizada con la idea de envejecer, porque para ella la belleza era una estafa del tiempo, y el tiempo es un acreedor que siempre viene a cobrar. Margaret mandó a fabricar esta réplica para detener el reloj. Contrató a un reconocido artesano, famoso por recrear muñecas de porcelana que parecían tener vida. Él pidió algo extraño, cabello real de Margaret, a lo que ella accedió sin objeción alguna. El artesano comenzó el encargo obsesivo, y un mes después llegó una caja de madera de cedro. Era toda una obra de arte, exactamente igual a ella. Sus ojos de cristal soplado capturaban esa chispa de arrogancia. Cada detalle era único y magistral. Margaret la presentó en una ceremonia privada. Estaba tan maravillada que se enorgullecía como si presentara a su gemela. Después de la fiesta, en la soledad de su habitación, sentada frente al tocador con la muñeca a su lado, susurró: «Ahora, mientras el mundo se desmorona, nosotras seguiremos siendo perfectas». Pero ese sentimiento duró poco. El tiempo comenzó a hacer de las suyas. Margaret empezó a notar algo inquietante mientras se veía al espejo. Advirtió arrugas alrededor de sus ojos. La pérdida de juventud era evidente.